Hoy vamos a platicar de la cirugía bariátrica y lo hacemos con el doctor Jorge Ramírez Velázquez. Él es médico certificado por el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad, con certificación para cirugía bariátrica por el Consejo Mexicano de Cirugía y es especialista en obesidad y síndrome metabólico del Hospital Ángeles Mosel y Ángeles Lomas. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por tu invitación. Bienvenido para platicar de esto. ¿Por qué no nos ubicamos primero en qué es la cirugía bariátrica? Buenísimo. Mira, primero, cirugía bariátrica es un nombre complejo, ¿no? Donde mucha gente muchas veces no sabe, ¿no? Y yo digo, es que yo soy cirujano bariatra y ¿eso qué es, no? La cirugía bariátrica es cirugía digestiva que hacemos por mínima invasión, por laparoscopía. Son hoyitos de 5 milímetros, de 1 centímetro, donde hacemos modificaciones al tubo digestivo. Esas modificaciones del tubo digestivo están diseñadas para que nuestro paciente pierda mucho peso. Y hoy en día, más que enfocarnos en el peso, es en cuán afectado está nuestro metabolismo. Esa es la parte más importante. Inclusive en México, tú sabes que es un gran problema la diabetes mellitus, el colesterol, la hipertensión y la obesidad per se. Sí. Entonces hacemos estas modificaciones y hoy en día sabemos que es el tratamiento más efectivo que existe y casi que podríamos decir que el único efectivo que existe para lograr pérdidas de peso consistentes, pero además, y donde yo quiero resaltar siempre mucho esto, es en la corrección del síndrome metabólico. Hay que hablar de las diferentes opciones que hay para bajar de peso. Exactamente. Hay algunas que van desde, pues sí, una dieta saludable, hacer ejercicio, ¿no? Digamos, entre lo más inocuo. Hay otras que van a la ingesta de algunos medicamentos, de algunas sustancias naturales, muy entre comillas, muy entre comillas, que son algo un poco más y con repercusiones que por el hecho de pensar que son naturales pensamos que no tienen repercusiones, pero sí las hay. ¿Por qué no nos ubicamos primero en estos mecanismos de control de peso y después vamos a los métodos invasivos? Perfecto. Mira, vamos a empezar con las estadísticas, si te parece bien. Muy bien. Las estadísticas dicen que un paciente con obesidad o síndrome metabólico tiene posibilidades de pérdida de peso sostenida. Cuando hablamos sostenida es que pase de más de 2 años con el control de su peso del 0.1%. 0.1%. Nada. ¿Con métodos? Como las dietas, las pastillas, el ejercicio, el échele ganas, esta vez sí puedo. 0.1%. Sí, eso tiene una explicación muy sencilla y es lo que no comprendíamos, ¿no? Porque un paciente, o sea, si yo quiero perder peso, ¿por qué no lo logro? Sí. O sea, nadie quiere tener un problema de obesidad. Claro. Nadie quiere tener dificultades para subirse al avión, al micro, amarrarse las agujetas, las cosas que hacen el día a día. Pues bueno, el centro del apetito está en el cerebro primario, allá en el hipotálamo, y funciona como un cerebro primario, instintivo, natural, donde sabemos hoy en día que se regula como un termostato, se mantiene elevado. Entonces, el paciente que ya tiene el problema, no el paciente delgado que quiere perder 2, 3, 4 kilos, aunque cada vez se hace más difícil, él todavía lo logra. Nuestro paciente que tiene síndrome metabólico u obesidad mórbida, obesidad grado 2, ya tiene un trastorno en ese termostato, digámosle así, y entonces el cerebro, no él, sino ese cerebro primario instintivo, pide calorías constantemente. Claro. Entonces es muy difícil que logremos que un cerebro primario sea controlado por un cerebro avanzado, ¿no? Por la corteza, donde digamos échele ganas. Y o se pueden llegar ya a métodos más extremos como el consumo de anfetaminas, que tienen otro tipo de consecuencias, aunque pueden ser inhibidores, pero tienen consecuencias que pueden ser incluso peores que lo que solucionan. Y hasta mortales. Mortales. ¿No? Las anfetaminas, hay un porcentaje de tratamientos con anfetaminas que hoy en día está aceptado como tratamiento corto. Lo que la gente no sabe es que muchas veces en anfetaminas, antes se usaban unas muy nocivas, exageradamente agresivas y verdaderamente catastróficas para la salud. Sí. Hoy tenemos algunas que se aceptan por periodos de tiempo muy corto. Sin embargo, hay pacientes que desarrollan, por ejemplo, hipertensión pulmonar primaria a la primera dosis. Entonces,
cuánto es mucho y cuánto es poco. Claro. Son métodos que no son seguros, no tienen un estándar de seguridad. Hay una película muy buena que se llama Requiem por un sueño, sí, en donde esta mujer, bueno, son dos historias paralelas, esta mujer es precisamente víctima de eso, ¿no? Exactamente. Es muy buena película, pero bueno, quizá también sea importante el definir dónde está el grado entre un peso ideal, ¿no? No hablemos de pesos bajos, vamos a hablar del peso ideal hacia arriba, a pensar en lo que es un sobrepeso y dónde se cruza la frontera entre el sobrepeso y la obesidad y más allá. Exactamente. Mira, nosotros usamos el índice de masa corporal, que es algo fácil de obtener. Es muy fácil, es una relación entre el peso y la talla. Con sus bemoles, ¿no? Pero digamos que es lo más práctico. Exacto, sí. Estás muy bien enterado, te felicito. Porque inclusive hoy en día sabemos que el índice de masa corporal no es un parámetro fidedigno para decidir una cirugía de estas o no. Nos interesa mucho más qué tan afectado está el metabolismo de un paciente. Sí. Tan es así que hoy en día se efectúan en el mundo, no en México, en todo el mundo, cirugías para control de diabetes, control de la diabetes tipo 2 en pacientes con obesidad grado 1 o sobrepeso que esté llegando, sobre todo si sus mediciones de insulina y los índices que calculamos están a favor de una cirugía de estas, los controles son magníficos. Claro, tienen otros objetivos, más allá de lo que físicamente se puede ver. Exactamente. Y otro punto que yo quisiera aclarar mucho es que mucha gente busca perder peso con una cirugía estética o como una cirugía estética. Y la cirugía estética tiene un nivel muy importante en todo esto de recuperar la salud, pero no se debe buscar como el foco primario, ¿no? Claro. Porque la enfermedad está dentro, está en el órgano visceral que tenemos y esta grasa es la que nos afecta metabólicamente. Entonces, el índice de masa corporal nos va a decir, de acuerdo con estadísticas, con tablas comparativas, dónde estamos ubicados, como un primer acercamiento. Exactamente. Y eso nos va a decir si tenemos un peso normal, un sobrepeso o algo más. Exactamente. El índice de masa corporal es, como te decía, esta relación entre cuánto mido y cuánto peso. No es lo mismo pesar 100 kilos y medir 2 metros que pesar 100 kilos y medir 1,40, ¿no? Uno puede estar en peso casi ideal y el otro está en obesidad mórbida. Claro. ¿No? Entonces es esa relación que nos ayuda, como tú dices muy bien, a ubicarnos en qué grado de obesidad tenemos. Pero definitivamente lo más importante es qué afectación metabólica tenemos. Tenemos hiperinsulinemia, es decir, nuestro cuerpo está batallando para mantener el azúcar dentro de los rangos aceptables para el mecanismo, para el organismo. Tenemos dislipidemia, tenemos el colesterol, los triglicéridos por los cielos. Esos hoy en día son parámetros mucho más importantes y más relevantes que el peso per se. Claro, incluso una persona que aparentemente pudiera no tener visiblemente un asunto de obesidad, pero si sus indicadores están disparados, es un poco de alerta para los médicos. Inclusive puede ser hasta un excelente candidato, ¿no? Claro. Por eso hoy ya no hablamos solo de cirugía bariátrica, sino de cirugía metabólica. Cirugía metabólica. Exactamente. Vámonos a los procedimientos invasivos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos vamos a hacer un recorrido desde los procedimientos como la liposucción hasta este tipo de métodos que son mucho más específicos con fines más terapéuticos, más que visuales, ¿no? Exacto, y eso es muy importante. Hacemos una pausa, continuamos. Estamos platicando esta noche con el doctor Jorge Ramírez Velázquez. Él es médico certificado por el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad, con certificación para cirugía bariátrica por el Consejo Mexicano de Cirugía. Él es especialista en obesidad y síndrome metabólico del Hospital Ángeles Bosel y del Hospital Ángeles Lomas. Hasta este punto hemos hablado de los procedimientos no invasivos para el control de peso, como desde el échale ganas hasta la ingesta de algunos medicamentos que pueden resultar tan peligrosos como las anfetaminas, y entramos en esta parte de lo que implica una cirugía. La parte estética, la parte en donde un cirujano plástico ofrece hacer una liposucción o una lipoescultura, que hasta donde tengo entendido es sencillamente retirar cierta cantidad de grasa, no tanta, del cuerpo, y eso por supuesto que causa un efecto visual. Exactamente, y eso es bien importante, es un tema, inclusive mucha gente viene con nosotros buscando una cirugía estética. Sí.
y es cirugía estética. Muchos de estos pacientes que buscan una lipoescultura, una liposucción, en realidad necesitan una cirugía bariátrica, que es lo más estético, ¿no? ¿Qué digo? Es una praxis honesta, es una praxis legal, pero también es para cierto grupo de candidatos en donde a lo mejor no estén los obesos, no puede estar una persona con sobrepeso. Inclusive, yo te diría que dentro de nuestro grupo de cirujanos, también tenemos cirujanos estéticos. Sí. O sea, son muy importantes es como yo les digo muchas veces, ponerle la cereza en el pastel. Y va a ser un punto crucial en la autoestima del paciente, y hay que tener muy buen cirujano plástico para reconstruir pacientes con estos pesos extremos. Sí, porque en el momento que se pierde peso corporal, pues la piel finalmente, si me permite la expresión muy simple, se cuelga, y entonces hay que hacer un recorte de piel para adecuarla al nuevo tamaño. Esto es realidad sobre todo cuando operamos pacientes súper obesos. Sí. Los pacientes que tienen pesos de obesidad grado 2, hay que ver el resultado final de la cirugía bariátrica. Muchos de ellos van a requerir un retoque, diría un cirujano plástico, y un poquito de lipoescultura, pero no una remodelación completa. El paciente súper obeso seguramente la necesite, pero bueno, ahí sí ya será totalmente estético, y que es muy diferente a la finalidad nuestra como cirujanos bariátricos. Claro. Nuestra finalidad como cirujanos bariátricos, si me permites, es que el paciente logre perder peso. Es la salud. Exactamente. Y este tema es muy crucial. Un cuestionamiento que tenemos todos los días es: todo el mundo cubre diabetes, infartos, cáncer de mama, cáncer de colon, eso está cubierto. Pero ¿por qué la madre de todas estas enfermedades, no, el nicho de estas enfermedades, que es la obesidad, no está completamente cubierta? Esa es nuestra grave enfermedad. Claro. Esa es la enfermedad que al sistema de salud golpea todos los días. Pues sí. Es la primera causa de muerte, ¿no? Y hablamos de un 70% de la población que por lo menos tiene de sobrepeso para arriba. ¿Tú has visto las campañas publicitarias donde dice 9 de cada 10 diabéticos padece sobrepeso u obesidad? Y es al revés. Es al revés, ¿no? Sí, es todo un tema, del enfoque, ¿no? De concepción. De concepción y de dejarnos de llamar gorditos. Exactamente. Finalmente hay un problema, una enfermedad de obesidad. Esa es la clave. Sí. Y si lo reconocemos como obesidad, como enfermedad, yo creo que daríamos un gran paso. Un cambio radical. Ahora, dentro de los procedimientos invasivos, hay algunos en donde te ofrecen inflarte un globito en la panza, otros que prometen o te ponen un anillo en torno... La banda gástrica. Una banda gástrica, y entonces se abre, se cierra, dependiendo si tiene seno o no. En fin, es una exageración, pero va por allá, así ¿no? Así es. Y que finalmente, bueno, pues son agentes externos a tu cuerpo que pueden incluso provocarte una reacción normal de tu cuerpo, decir, hey, ¿qué me pusiste, no? Claro, mira, nosotros dividimos las cirugías en restrictivas, en malabsortivas y mixtas, ¿no? Malabsortivas cuando inducimos un cambio. Pero vámonos a las restrictivas. La primera que se usó durante muchos años fue la banda gástrica. La banda gástrica todavía hoy en día se pone mucho. No es una cirugía que nosotros recomendemos ampliamente, en realidad es lo que menos hacemos. La banda gástrica necesita un paciente muy disciplinado, pues por naturaleza la enfermedad del paciente no es disciplinada. Claro. ¿No? Entonces la banda gástrica todavía en Estados Unidos se pone mucho, más ahorita que los seguros empezaron a hacer cobertura de la banda gástrica, bueno, tuvo un repunte. Pero nuestro paciente viene por una solución definitiva, o sea, viene control del apetito, viene por satisfacer su hambre de manera sencilla y fácil, con poca cantidad, y finalmente perder mucho peso. Entonces, hoy en día hay ya 3 cirugías que son las más efectivas, las aceptadas por el Colegio Mexicano de Cirugía Bariátrica y las mejor postuladas a nivel mundial. ¿Cuáles son? Entonces tenemos la gastrectomía en manga o la manga gástrica, que es muy famosa. Es una cirugía segura, con un tiempo en quirófano corto, con buenos niveles y estándares de seguridad. Muy sin pérdida esa cirugía. Decimos nosotros manga gástrica, o el nombre correcto sería gastrectomía formadora de manga, donde quitamos alrededor del 70% del estómago y dejamos un tubito gástrico. Okay. ¿Es un bypass? No, esa es una manga como una tal. manga. Esa tiene una razón por la cual es tan efectiva, y es que es una cirugía hormonal. O sea, sí restringe, sí llena fácil al paciente, pero lo increíble de ver esta cirugía funcionar al otro día es que cuando quitamos todo el fondo gástrico, toda esta pared gástrica, el paciente
que viene con una preparación que es muy importante para estas cirugías, viene con hambre. ¿Tienes hambre? No tengo hambre. Y pasa una semana y 2 meses y no tienen hambre. Se alimentan, pero no lo hacen de una forma compulsiva. Exactamente. Ajá. Inclusive te puedo decir que sus gustos cambian. O sea, el paciente que dice, no, pero doctor, ¿yo cómo voy a hacer? Me encanta la gordita de chicharrón. Sí. Porque tiene una razón de ser, además. Claro, la grasa llega a disgustarle porque ya su cuerpo no la requiere. Le puede dar hasta náuseas. Sí. Y dice, no, la verdad no quiero eso. Y de pronto te dicen, oye, doctor, qué rica sabe el agua. Entonces, ¿qué pasó en ese cerebro, no? Esa es la primera. La segunda, el bypass gástrico. El bypass. El bypass gástrico es un reservorio gástrico. Recortamos, pero ahí sí dividimos y separamos el estómago del resto del estómago. Y vamos a hacer un bypass, un puente. Entonces vamos a poner un pedacito de intestino que se va a unir a ese reservorio gástrico con grapeo y mecanismos modernos muy seguros. Se va a unir y va a ser un puenteo que ya no va a obligar al alimento que pase por el duodeno, que estimule el páncreas, que estimule el hígado, ni el duodeno. Hoy sabemos que es un órgano hormonal muy importante. Sí. Entonces lo puenteamos, nos evitamos ese estímulo que está hecho para mantener el organismo con calorías, y entonces el paciente corrige su síndrome metabólico. Correcto. Pero además llevamos el intestino a que se acerque a la parte distal del yeyuno, y de esta manera hacemos una cosa que se llama el freno ileal. Este estímulo temprano del ilion o intestino delgado final hace que todos los mecanismos antidiabéticos se disparen, y entonces lo que pensábamos que era solo cambiar el sentido tiene un trasfondo hormonal endocrinológico maravilloso. Interesante. ¿Y el tercer procedimiento? Y el tercer procedimiento es un procedimiento que se está iniciando en el mundo, se llama el SADI. El SADI es como un bypass, pero donde se preserva el píloro y además se le agrega la gastrectomía en manga. Ese es un procedimiento que se está enfocando mucho en diabéticos básicamente, o en pacientes súper obesos, porque tiene una restricción calórica mucho mayor, pero parece ser una nueva ventana en el tratamiento muy efectiva. Al final, entonces, lo importante es que alguien que se sienta, que sea evidente que tiene un problema de obesidad, pues consulte un médico especialista. Eso es lo básico, ¿no? Que ahí le pueda decir si es candidato o no a cuál de los procedimientos, y entonces se evalúe y pues se proceda, ¿no? Mira, y lo importante es que le ofrezcan algo honesto. Sí. Muchas veces se juega con el miedo del paciente. Sí. Y eso es algo... El balón gástrico, por ejemplo, el balón gástrico, que es lo menos invasivo, tiene una indicación muy precisa y es casi que pacientes no obesos. Finalmente se retira a los 4 o 6 meses, hasta el más nuevo de los balones, ¿no? Y el paciente vuelve a sus andanzas fácilmente. Porque no cambió nada. No cambió nada. Muy bien, entonces, ahí está, consultar al médico. Y a ti, doctor, ¿dónde te localizamos? Bueno, mira, nosotros estamos en el Grupo Ángeles, estamos en el Ángeles Mosel, estamos también en el Ángeles Lomas. Mi página es muy fácil, es de drjorgeramirez.com. Ahí tienen todos los teléfonos. Nuestro teléfono principal de consultorio es el 56 40 94 42. Repito, el 56 40 94 42, o por internet con la página es muy fácil, drjorgeramirez.com, y ahí están todos los métodos de contacto. También aprovecho y doy la cuña para la gente que no tiene todos los recursos. En los hospitales de gobierno también tenemos el programa. Buenísimo. Soy el jefe del programa en el Hospital General de México, y atendemos una población diferente. Se requieren unos requisitos, se tienen que tener para acceder al programa, pero existe, y atendemos casos donde de verdad se regresa a la vida del paciente. Vaya que sí. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enrique, muchísimas gracias a ti por la invitación. El doctor Jorge Ramírez Velázquez.